Buen día chicos, les voy a dejar aquí un ejercicio de práctica del tema de fluidos en el cual van a tener que aplicar tanto la ecuación de continuidad como la ecuación de Bernoulli. En este caso, en este ejercicio en particular, va a ser en el que en la ecuación de Bernoulli la altura no la van a tener en cuenta porque va a ser algo que está horizontalmente. Entonces, el ejercicio de aplicación dice: una persona tiene una estenosis, es decir, una disminución de la luz de una arteria en una arteria de 4,40 milímetros de diámetro que reduce el diámetro justo en el lugar de la estenosis a un valor efectivo de 2,20 milímetros. Considere que el flujo de sangre es 1,20 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Nos hacen 3 preguntas. La primera: ¿cuál es la velocidad de la sangre antes de la estenosis? La segunda: ¿cuál es la velocidad de la sangre en el lugar de la estenosis? Y la tercera: ¿cuánto vale la presión dentro de la estenosis si la densidad de la sangre es 1060 kilogramos por metro cúbico y la presión antes de la estenosis es 100 milímetros de mercurio? Suponga que la arteria está en posición horizontal. Al decirnos que supongamos que la arteria está en posición horizontal, entonces vamos a asumir que la altura entre los dos cambios de diámetro es despreciable. Nos dan también la conversión, nos dicen que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y a su vez que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Entonces, vamos con el primer ítem que nos dice cuál es la velocidad de la sangre antes de la estenosis, es decir, cuando el diámetro de la arteria es 4,40 milímetros, porque luego nos dice que se reduce a 2,20. Este 2,20 sería el diámetro 2. Bien, entonces, ¿qué datos nos dan? 4,40 milímetros para diámetro 1, 2,20 para diámetro 2. Aquí hacemos una conversión de unidades de milímetros a metros. Nos da que el diámetro 1 es 4,40 por 10 a la menos 3 metros, que el diámetro 2 es 2,20 por 10 a la menos 3 metros, y también nos están dando el flujo, y nos dice que el flujo de sangre es 1,20 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Este flujo ya está en las unidades del sistema internacional, por lo tanto no hay que hacer ninguna conversión de unidades. Entonces, nos dice cuál es la velocidad de la sangre antes de la estenosis, es decir, antes que se reduzca su diámetro. Esa velocidad 1, ¿cómo la podemos hallar? Recordemos que nosotros conocemos la ecuación de continuidad y la ecuación de continuidad nos dice que el flujo o el caudal es igual a la velocidad por el área y que eso es constante, es decir, ese flujo es constante en todo el recorrido. Bien, entonces de aquí yo puedo encontrar mi velocidad, porque entonces yo qué puedo decir, que Q es igual a V1 por A1 o que Q es igual a V2 por A2. En este caso Q es igual a V1 por A1. De ahí yo despejo de esta ecuación, despejo V1 y me queda que V1 es igual a Q por A1. Por lo tanto tengo que encontrar A1. Recordamos que el área es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál radio? El radio 1. Como no tenemos el radio, pero sí el diámetro, entonces decimos que el área 1 es igual a pi por el diámetro 1 sobre 2 al cuadrado. Reemplazamos el valor de ese diámetro y encontramos que el área 1 es igual a 1,52 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Recuerden, cuando hagan los cálculos en la calculadora, todo lo que está dentro del paréntesis va al cuadrado. El 440 por 10 a la menos 3 sobre 2, todo al cuadrado, y el metro también va al cuadrado. Eso para tener en cuenta las unidades. Con esto en mente, entonces ya tengo el flujo que me habían dicho que era 1,20 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo, y ya tengo el área que es 1,52 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Reemplazo y encuentro que mi velocidad, con el número de cifras significativas correcto, que es 3, es 0,789 metros sobre segundo. Con eso ya he respondido la velocidad de la sangre antes de la estenosis. En el ítem B me dice cuál es la velocidad de la sangre en el lugar de la estenosis, es decir, donde se dio la reducción del diámetro. Entonces me está preguntando B2. Entonces, para calcular esa velocidad 2, yo nuevamente acudo a mi ecuación de continuidad. Como dijimos que esto es constante, entonces ese flujo es igual a V1 por A1 o es igual a V2 por A2. En este caso, entonces decimos que el flujo es igual a
B2 por A2. Bien, si yo tuviese 3 diámetros distintos, sería Q igual a B1 por A1, igual a B2 por A2, igual a B3 por A3, etc. Bien, entonces aquí encuentro que el caudal es igual a B2 por A2, el flujo de sangre o el caudal es igual a B2 por A2 y que B2 al despejar es igual al flujo sobre el área 2. Acá nuevamente de la misma forma que en el ítem A encuentro el área 2 utilizando el diámetro 2, es decir, este diámetro de 2,20 milímetros. Nosotros ya habíamos dicho en la anterior ecuación que ese diámetro 2 es 2,20 por 10 en el anterior ítem, perdón, que ese diámetro 2 es igual a 2,20 por 10 a la menos 3 metros. Bien, volvamos acá. Entonces, el área 2 dijimos que es pi por radio 2 al cuadrado y esto entonces en términos del diámetro sería pi por diámetro 2 sobre 2 al cuadrado. Al reemplazar ese diámetro, que ya como dijimos es 2,20 por 10 a la menos 3 metros, lo reemplazamos y encontramos que el área es 3,80 por 10 a la menos 6 metros. Reemplazamos en nuestra ecuación donde ya hemos despejado la velocidad 2 y llegamos a que esa velocidad 2, es decir, en el lugar de la estenosis, es 3,16 metros sobre segundo. Con eso ya hemos respondido dos cosas. Una, cuál es la velocidad antes de la estenosis y dos, cuál es la velocidad en el lugar de la estenosis, es decir, donde se dio una reducción del diámetro. Y finalmente el punto C nos dice, ¿cuánto vale la presión dentro de la estenosis si la densidad de la sangre es 1060 kilogramos por metro cúbico y la presión antes de la estenosis es 100 milímetros de mercurio? Suponga que la arteria está en posición horizontal. Bueno, entonces, como les había dicho, al decirnos que está en posición horizontal significa que las alturas no las vamos a tener en cuenta. Nos están dando la presión 1 y nos están pidiendo la presión 2. Nos están dando la presión antes de la estenosis y nos están pidiendo la presión una vez se dio la estenosis. Con esto, entonces, nos dan la densidad, la presión 1 y nos piden la presión 2. Esto de acá ignórenlo porque ya lo escribí abajo. Bien, entonces lo primero que hacemos es ver que la presión 1 está en milímetros de mercurio y yo la necesito en unidades del sistema internacional, es decir, en pascales. Entonces digo, la presión 1 es igual a 100 milímetros de mercurio. A su vez, sé que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, cancelo esos milímetros de mercurio y después digo que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Cancelo las atmósferas y me queda en unidades de pascales, llegando a que es 13.332,2 pascales. Como estamos trabajando con tres cifras significativas, esa presión 1 es 13,3 por 10 a la 3 pascales. Bien, ¿y yo de dónde voy a sacar mi presión 2? Yo sé que por la ecuación de Bernoulli, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura más la presión es constante. Es decir, que yo puedo utilizar todo esto antes de la estenosis y después de la estenosis. 1 y 2. Entonces, si despejo P2 de mi ecuación, aquí es donde cancelo las alturas. ¿Por qué? Porque como dije que desprecio las alturas o que está en posición horizontal, voy a asumir que H1 y H2 son iguales. Por lo tanto, estos dos términos se me cancelan. Eso porque estoy en una posición horizontal y lo estoy aclarando. La presión 2, entonces, ¿cómo la encuentro? La presión 2, este término que está del lado derecho, pasa del otro lado. Bueno, aquí los he invertido, pero es exactamente lo mismo. La P2 queda sola y el C, un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, pasa al otro lado, quedándome un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más P1 menos este término. Al reemplazar, yo ya tengo todo, tengo la densidad, tengo la velocidad 1, tengo la presión 1, que la he pasado a las unidades adecuadas, y le resto la parte de la velocidad 2. Un medio por 1060 kilogramos metro cúbico por 3,16 metros sobre segundo cuadrado.
Al realizar estas operaciones, yo encuentro que la presión 2 es 8.337,56 pascales, es decir, 8,34 por 10 a la 3 pascales. Entonces, como pueden ver en este ejercicio, hemos aplicado tanto la ecuación de continuidad como el principio de Bernoulli. Entonces, fíjense algo importante, ¿qué debo tener en cuenta para resolver este tipo de ejercicios? Tener en cuenta la ecuación de continuidad y saber que esa ecuación de continuidad, al expresarla en términos matemáticos, es el flujo o el caudal igual a la velocidad por el área y que eso es constante, ¿sí? Al decir que eso es constante, me está diciendo que el flujo va a ser el mismo en toda la tubería o en toda la trayectoria de recorrido del líquido. Entonces, ¿qué significa? Significa que va a ser lo mismo, que el caudal va a ser igual a B1 por A1, igual a B2 por A2, y como les dije, si tengo 5 cambios de diámetro, 5 trayectorias distintas, entonces va a ser igual a cada uno de ese producto de velocidad por área. Bien, entonces he encontrado con esa consideración, he encontrado la velocidad 1, he encontrado la velocidad 2 y luego aplicando el principio de Bernoulli he encontrado la presión 2, es decir, después de la estenosis. Teniendo ya la velocidad, sabiendo que la altura 1 y la altura 2 las asumo como iguales y que por lo tanto las puedo cancelar, y con eso he llegado a mi valor final, que la presión 2 es igual a 8,34 por 10 a la 3 pascal.